Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Rodríguez, soy profesor de latín en la Universidad de Guadalajara y en este marzo de 2020 me veo obligado a dar las explicaciones de latín en este formato digital. Hoy voy a explicar qué cosa es el participio. Lo primero es explicar, por supuesto, qué es el participio en español. Para pensar, para tratar de explicarlo de mejor manera, pensemos en una palabra en español, una frase en español muy normal. Nosotros decimos, por ejemplo, la silla está rota. Y quiero que piensen un poco en la palabra rota, en este caso. Si lo analizamos, veremos que esta palabra rota tiene concordancia con la palabra silla. Y cuando decimos concordancia, estamos pensando en el ámbito de, por supuesto, el género y el número. Si yo digo las sillas, diré las sillas están rotas, por supuesto. Si yo hablo de un libro, hablaré de un libro roto. Ahora bien, ¿qué cosa es esta roto, rotas, rotas? En sentido estrictamente sintáctico, podemos decir que se trata de un adjetivo. Es decir, se comporta como cualquier adjetivo normal de la lengua española. Concuerda, está describiendo un sustantivo y concuerda con el sustantivo en género y en número. De la misma manera que decimos agua fría o bien decimos sillones despedazados, de esa misma manera decimos silla rota y ahí no tenemos ningún problema. Es decir, en términos de concordancia y de sintaxis se trata de un adjetivo. Pero desde otro punto de vista, si lo piensan un poco más, de hecho también se trata de un verbo. ¿Cómo podríamos probar que se trata de un verbo? Pues sencillamente con la aclaración de que, por supuesto, proviene del verbo romper. Cuando decimos que la silla está rota, pues hubo un acto de que se rompiera y, por supuesto, el verbo romper está ahí de fondo. De tal manera que la palabra rota proviene de un verbo, en este caso el verbo romper. A esto que podemos decir como una cualidad ambivalente, donde la sintaxis proviene de o la concordancia de la sintaxis proviene del hecho de que sea un adjetivo, pero su cualidad más bien semántica o su significado proviene del hecho de que es un verbo, es lo que en la gramática tradicional se ha llamado participio. La etimología típica de participio es que vendría del latín partem capere, es decir, tomar parte, porque precisamente los gramáticos antiguos se dieron cuenta de la cualidad ambivalente que tiene el participio, es decir, está a medio camino entre el adjetivo y el verbo. Ahora bien, ¿cuál es el participio que nosotros vamos a estudiar en latín? El participio que vamos a estudiar se llama participio de presente activo. Y para explicarlo mejor, déjenme volver al ejemplo de la palabra la silla rota, en este caso, concretamente con la palabra rota. Si lo piensan, podemos decir con toda precisión que se trata de un participio que está añadiendo una temporalidad, es decir, la acción de romper. Cuando yo hablo de la silla rota, esa acción romper ocurrió en un pasado. Por muy genérico, abstracto y vago que sea, queda claro que ocurrió en un pasado. La silla ahora existe y en algún momento se rompió y ahora está rota. Y tomemos esa cualidad, decimos que es un participio pasado. Lo podemos de hecho generalizar a todos estos participios de la lengua española. Piensen en palabras como hecho, por ejemplo, encontramos una etiqueta que dice hecho en China. Cuando vemos un producto que existe en nuestra contemporaneidad, es decir, nuestro presente, decimos que está hecho. Podemos pensar que es presente por el verbo está, que de manera estricta sí es presente el verbo está, pero cuando decimos hecho, estamos añadiendo precisamente la precisión de que en algún momento se hizo, es decir, se manufacturó este producto que nosotros tenemos y ahora existe, por supuesto. Entonces tomemos esa cualidad de nuevo, es un participio, esto como hecho, rota, son participios en lengua española que son participios pasados. Siguiente característica, si de nuevo tomamos la palabra rota o bien hecho, veremos que también se trata de que tiene una cualidad pasiva y no activa. ¿Qué queremos decir con eso? Que por supuesto no es que la silla ella misma se rompiera, aunque algunos hablantes de español lo podemos decir de esta manera, pero por supuesto si lo racionalizamos un poco llegaremos claro a la conclusión de que alguien rompió la silla o algo rompió la silla. Es decir, la silla recibió la acción de romperse y la recibió de algo más. A esta cualidad la llamamos pasiva en este caso. Lo mismo podemos decir en el caso del producto hecho en China. No es que ese producto se haya hecho solo, por supuesto, lo podemos formular así, se hizo, pero lo que queremos decir es en español cuando usamos este se,
queremos decir que estamos empleando un valor típicamente pasivo y no activo. Es decir, que el producto recibió la acción de hacerse, por así decirlo. Alguien más lo hizo. Tomemos esos dos elementos, los participios que yo les estoy ejemplificando en español, perdón, como rota o bien hecho. Son participios, repito, son participios de pasado y son participios de carácter pasivo. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver en latín es algo diferente, porque en latín no va a ser pasado el que vamos a estudiar, sino que va a ser presente. Y no va a ser pasivo, sino que va a ser activo. Y podrán ustedes preguntarse, ¿ese participio presente activo existe en español moderno? Pues la respuesta en sentido estricto es que no existe, porque no lo necesitamos de verdad y porque usamos otras expresiones para esquivar esa que podría verse como una falta, aunque no es una falta verdaderamente en nuestra lengua. Pero desde otro punto de vista también hay que decir, y lo diré más adelante, lo cierto es que el participio presente activo que estudiaremos en latín tuvo repercusiones a nivel etimológico en nuestra lengua. Déjenme ponerles un ejemplo. En español tenemos el verbo cantar y también a partir de ahí tenemos la palabra cantante. Tenemos el verbo estudiar y de ahí tenemos estudiante. Tenemos servir y luego tenemos sirviente. Esas formas cantante, sirviente, estudiante, en su origen están vinculados o en su origen son formas de participio presente activo de la lengua latina. El problema es que en español moderno ya no los empleamos con todos los verbos, es decir, funciona para cantar, funciona para servir, funciona para estudiar, pero podremos decirlo, por ejemplo, de otros verbos como trabajar, comer. No funciona en este caso, porque en tal caso tendríamos que decir trabajante y no, más bien en español tenemos la palabra trabajador, por ejemplo. Lo mismo en el caso de comer, que sonaría bastante anómalo decir comiente, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, entremos formalmente al latín. Quizás un participio de la lengua latina que prácticamente todo el mundo conoce, aunque no sepa latín, sería la palabra sapiens. El ejemplo en este caso sería en la palabra homo sapiens, que prácticamente todos saben lo que significa. Por supuesto significa el hombre que sabe, el ser humano que sabe. Sapiens proviene del verbo sapio, sapere, de la lengua latina, donde tenemos el verbo saber o bien otras raíces como sabiduría, por ejemplo, ¿no? Homo sapiens, en este caso, no significa algo como el hombre sabe, sino que significa algo así como el hombre que sabe, cosa que es un poco diferente en este caso. Dicho de otra manera, Homo sapiens diríamos que es una oración incompleta, le faltaría un verbo como tal conjugado. Cuando hablamos de los participios de la lengua latina no hablamos de manera estricta de un verbo conjugado, y en este caso Homo sapiens, como ustedes saben, ya ahora sí a los que saben un poquito de latín, Homo sapiens, homo es la palabra que está en nominativo en singular, y sapiens sería como si fuera un adjetivo para referirse a la palabra homo. De la misma manera que, por ejemplo, la silla rota, rota se refiere a la silla, de la misma manera en este caso sapiens concordaría con la palabra homo. De tal manera que si, por ejemplo, yo declinara la palabra homo y le quisiera agregar la palabra sapiens, debería declinarla completa para mantener la concordancia con las mismas reglas de carácter tan estricto que existe para la concordancia entre adjetivos y sustantivos en lengua latina. Así como en latín decíamos, por ejemplo, vir bonus, por ejemplo, viri boni en genitivo, de la misma manera en Homo sapiens deberíamos declinarlo completo. Homo sapiens, el genitivo de homo sería hominis, y el genitivo de sapiens sería sapientis en este caso. Si se fijan entonces, con este participio sapiens, el que sabe, hemos mantenido en cierto modo los rasgos iniciales que yo les explicaba sobre lo que es un participio. Dicho de otra manera, tomamos la función estrictamente sintáctica. Sapiens va a tener concordancia como si fuera un adjetivo con la palabra homo, pero al mismo tiempo, es decir, cuando decimos concordancia en español, en latín va a ser en género, en número y en caso, por supuesto, pero si lo ponemos, pero también va a mantener, su sentido, va a tener anclado su sentido en un verbo como tal, que en este caso sería el verbo sapio, sapere. Y en lengua latina, a diferencia del español, prácticamente cualquier verbo es susceptible de tener las formas de participio.
Por ahí, por lo menos en latín clásico, es raro que haya un participio del verbo ser, pero luego en las formas de latín que se ha llamado tardío o escolástico es bastante frecuente, sería la forma ens entis, que nos dio nuestra palabra ente. Pero ahí nos metemos por una línea de la historia del pensamiento que tiene que ver con las maneras en las que el latín tradujo conceptos filosóficos provenientes del griego, ¿no? Pero en lengua latina, digámoslo así, prácticamente cualquier verbo es susceptible de tener sus formas de participio. ¿Y cómo declina entonces este participio de presente activo? Pues veámoslo. El ejemplo que ustedes tienen ahí, en este caso, es la declinación completa del verbo amo, amare. Y como ustedes ven, en la parte izquierda tenemos las formas del singular, como si fuera un adjetivo normal, y las formas de plural. ¿De qué va a depender? Pues de la palabra que esté describiendo a nivel concordancia, por supuesto. Verán que es un adjetivo de los llamados de la tercera declinación, y en ese sentido las formas de masculino y las formas de femenino son iguales. Incluso en singular habría que decir que las formas, por lo menos en nominativo, en masculino, femenino y neutro, son perfectamente iguales. Pero, por ejemplo, si observan las formas neutras de singular, verán que el acusativo en singular ya fue diferente en el neutro singular, lo cual tiene perfecto sentido en la gramática latina, es decir, palabras neutras, el nominativo y el acusativo es exactamente el mismo. Y para, en este caso, el resto, por ejemplo, el plural, verán que los paradigmas de masculino, femenino y de neutro están bien diferenciados. Los neutros con su característica típica de los adjetivos estos de tercera declinación acabando en ia, por ejemplo, amantia, por ejemplo. Como diríamos animales amantes o bien animales que aman, diríamos animalia amantia, por ejemplo, ¿no? Como diríamos, por ejemplo, padres que aman o padres amorosos, padres amantes, diríamos patres amantes, por ejemplo. Y claro, como todo verbo en lengua latina, como les comentaba, es susceptible de tener participio, solo hay que recordar que las cuatro conjugaciones, cada una va a tener su forma de participio, va a mantener en general la vocal característica con lo que se puede ver como el infijo característico del participio, que es una nt. Obsérvenlo, por ejemplo, entonces el verbo amo, amare va a ser amans, amantis. Si quisiera yo decir el hombre que ama, yo diría homo amans, por ejemplo, en lugar de homo sapiens. Lo mismo con otros verbos en are, piensen en el verbo putare, cogitare, etc. Los verbos de la segunda conjugación, por ejemplo, doce o docere, ese es el verbo enseñar, diríamos docens, docentis. Como verán, de ahí viene nuestra palabra docente, por ejemplo, que en este caso en su sentido estricto sería el que enseña. Y los verbos de la tercera conjugación, como saben, tienen dos paradigmas característicos. Algunos tienen una i metida ahí en la primera persona, como capio, y otros no, como dico. Los que no tengan esa i sencillamente van a decir dico, el participio será dicens, dicentis, y los que tengan esa i, como capio, como facio, como bueno, otros verbos, van a mantener esa i característica, capiens, capientis. Entonces, capiens, en este caso homo capiens, significaría el hombre que toma. Y por supuesto el verbo sapio, sapere, verán que es precisamente este modelo. Entonces, homo sapiens es precisamente tercera conjugación. Y por último, los verbos de la cuarta conjugación, como audire, punire, finire, por supuesto van a tener esa i característica, audiens. Homo audiens sería entonces el hombre que oye, el hombre que escucha. Y por último, la pregunta sería ¿cómo se puede o cómo se suele traducir este participio del presente al español? Como verán en toda la plática ya les estoy dando indicios de cómo, pero aún así veámoslo con algunos ejemplos. Tomemos una frase muy sencilla en latín, puer currens ludit. Es una frase muy sencilla, verán que en este caso el verbo conjugado es ludit, puer ludit, el niño juega. En ese sentido, pues esa es la frase principal sin ningún problema. Puer currens, en este caso el currens es el participio que proviene del verbo curro, currere, y aquí podríamos traducir de manera sin muchos problemas, el niño que corre está jugando, o el niño que corre juega. O también podríamos traducir el niño corriendo
juega. Observarán que también nos puede servir a veces un gerundio para traducir un participio de la lengua latina, o a veces sencillamente agregamos un que y en español generamos una frase que podemos llamar subordinada, de las que se suelen llamar adjetivales en este caso. Y veamos un último ejemplo. La frase que ustedes están leyendo dice Dominus videt puerum currentem. La traducción de esta frase es muy sencilla, significa el Señor ve al niño correr o bien ve al niño que corre. Observen que el verbo videre es el verbo que está propiamente conjugado. De ese verbo sí podemos decir que está en tercera persona del singular porque el sujeto es dominus, pero en este caso el verbo que está en participio es currentem y de este jamás diríamos que está en alguna persona. Es decir, no está ni en primera, ni en segunda, ni nada. Más bien va a tener casos, porque su función sintáctica es más bien la de un adjetivo. Entonces, en tanto adjetivo, concuerda con una palabra dentro de la frase. Verán que currentem está en acusativo y se está refiriendo, por supuesto, a puerum. Puerum, que está en acusativo porque es el objeto directo del verbo ver, videre, ¿no? Entiéndase. Y observen que en este caso aquí ya queda muy claro que currentem tiene que ser un participio de carácter activo y no pasivo, porque por supuesto es el niño el que corre, no el que reciba la acción de correr, como veíamos en los ejemplos iniciales con la silla rota, que ahí sí había recibido la acción de romperse o de ser rota por alguien más. También vemos que currentem está en presente y no en pasado. Es decir, el Señor ve al niño que corre o lo ve correr en ese momento. No es que presuponga un pasado como que haya corrido ni nada, como ocurría de nuevo en este caso en las palabras, en los ejemplos que nos veíamos al inicio de esta charla. Y si observamos la siguiente frase, se verá que es prácticamente la frase anterior, solo le añadí un último detalle para explicar lo último, ahora sí estoy acabando. La frase dice Dominus videt puerum in horto currentem. Lo añado para que observen que en este caso puerum se está refiriendo, por supuesto, currentem se está refiriendo, por supuesto, a puerum, y con esto quizás queda más claro por qué decía que mediante el participio, ya en términos de la traducción hacia el español, pues casi siempre es muy frecuente que tengamos que recurrir a las oraciones subordinadas, porque aquí claramente in horto quedó al centro entre puerum y currentem, y lo que está ocurriendo es que in horto solo se puede referir a este sintagma, ¿no? Es decir, a puerum currentem. No es que el Señor vea en el jardín al niño que corre, sino que el Señor ve al niño que corre en el jardín. El que está corriendo en el jardín es, por supuesto, el niño. Esto es solo para que se den una idea. Gracias a eso el latín puede hacer frases muy, muy largas. Si se familiarizan con algo como esto, después entrarle a la obra en prosa de Cicerón, por ejemplo, es un poquito más amigable. Y con esto cerramos. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.